Hola, ¿cómo están? Vengo a explicarles la situación comunicativa que surge con nosotros. Pero primero quisiera hablarles acerca de la comunicación. La comunicación es un proceso fundamental en la interacción de todos los humanos que vivimos en la Tierra. Y la interacción humana implica más que solo transmisión de información, ideas, pensamientos y sentimientos. La transmisión de las ideas la llevamos nosotros de diferentes formas, sea por el lenguaje oral, nosotros los oyentes hablamos español, sea por medio de expresiones faciales, de la escritura, de la tecnología, de las señales visuales, entre otras cosas. La comunicación es esencial para poder colaborar, para poder transmitir conocimientos, sensaciones y emociones. La comunicación es importante para la construcción de las relaciones. Y la comunicación implica que el emisor lleve un mensaje y ese mensaje lo reciba un receptor. También ese mensaje hay un proceso de retroalimentación y sentido. Todos los mensajes se ven condicionados por el contexto, la cultura, el tono de voz y la elección de las palabras. En resumen, la comunicación es un componente esencial para la vida cotidiana y desempeña un papel muy importante en todas las relaciones que tenemos los seres humanos entre sí. Con este contexto, imagínate esto. Imagínate un mundo donde la comunicación sea un constante desafío. Difícil, ¿cierto? Y esto lo vemos en nuestro sitio de trabajo, en el contexto de que algunas personas utilizan el español y otras la lengua de señas. Tenemos nosotros un docente sordo y tenemos muchos funcionarios que hablan el lenguaje español, la lengua española. Durante toda esta explicación o durante todo este video vamos a ver los desafíos a los que se enfrenta una persona con discapacidad auditiva y vamos a proponer las diferentes soluciones que tenemos a este problema. Vamos a ello. En nuestra biblioteca Cajamarca trabajamos con las personas con diferentes discapacidades, discapacidad auditiva, visual y cognitiva. Como consecuencia de esos procesos inclusivos, uno de los docentes de este programa es una persona sorda que contribuye al empoderamiento inclusivo de personas con discapacidad. Aunque esta persona es un experto de la lengua de señas, no es tan proficiente en el español como los funcionarios oyentes. Y aunque los funcionarios oyentes son proficientes en el español, no lo son en la lengua de señas colombiana. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para cerrar las brechas? Miremoslo ahora. Las dificultades son las siguientes. Primero, dificultades en cuanto a la enseñanza de la lengua de señas. El docente sordo quiere comunicar mensajes complejos, pero no es factible. ¿Por qué? Porque ni este grupo, que es el grupo de personas oyentes, ni la persona sorda se entienden y entonces hay una barrera comunicativa. Esto dificulta el proceso de aprendizaje y transformación en ambos grupos. Segundo, la entrega de informes y listas de asistencias. Estas entregas de informes y listas de asistencias son un proceso complejo comunicativo y al no haber la inteligibilidad y el entendimiento entre un grupo y el otro, se hace complejo desarrollar ese tema. Entonces la comunicación en torno a estos documentos a veces sugiere una barrera en el idioma. Tercero, la comunicación entre el docente y el personal. Por cuestiones administrativas, el docente sordo tiene que comunicarse con las personas oyentes y con el profesional de apoyo de la biblioteca, pero entonces a veces hay malentendidos o retraso en la comunicación debido a que nuevamente la comunicación no fluye. Pero, ¿cuáles son las soluciones que presentamos nosotros a este inconveniente comunicativo que tenemos? Miremosla. ¿Cuáles son las soluciones que tenemos propuestas para cerrar estas brechas comunicativas y garantizar el acceso a la comunicación de las personas en la biblioteca? Bueno, tenemos por lo menos varios. Primero, la formación en lengua de señas. Las personas funcionarias que trabajan dentro de la biblioteca junto con el docente sordo, más que todo las personas oyentes necesitan recibir capacitación básica en la lengua de señas para comunicarse con el docente sordo y así comprender poco a poco más las necesidades de él. 2. La contratación de intérpretes de lengua de señas.
A veces el proceso del aprendizaje en los cursos de lengua de señas es un proceso que toma tiempo. Es muy complicado que con un curso básico se puedan proferir ideas demasiado complejas. Para eso se contratan intérpretes expertos en la lengua de señas. Tercero, el uso de herramientas tecnológicas como el centro de relevo o el CIEL, Servicio de Interpretación en Línea. Cuarto, documentación bilingüe. Todo lo que nosotros vamos a trabajar tiene que estar traducido a la lengua de señas o a lo sumo en un español básico que previamente ya se le explicó al docente cómo es su manejo. Y por último, la comunicación visual. Si a veces por cuestiones administrativas o de tiempo la persona intérprete no está o no hay intérprete contratado, se debe proferir y se debe hacer que la comunicación con el docente sordo sea mediante un tablero, marcadores o una forma escrita o con dibujos. Estas son las 5 soluciones que se propone para facilitar la comunicación entre una persona sorda y la comunidad oyente. ¿Cómo podemos solucionar estas problemáticas que hemos explicado antes? Bueno, el programa de discapacidad de la biblioteca de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena Cajamarca quiere y puede superar todos los obstáculos comunicativos. ¿Por qué? Porque quiere brindar el apoyo, la educación y la ayuda a las personas con las diferentes discapacidades. Hay que entender eso. Si rompemos las barreras lingüísticas, solucionamos el problema. Y este problema se ataca de 2 maneras. Uno, educando a la población sorda en cuanto al tema de accesibilidad, derechos, manejo de la segunda lengua que vendría siendo el español. Y 2, educando y sensibilizando a la comunidad oyente que trabaja dentro de la biblioteca. También mediante los cursos de lengua de señas. Así, las 2 partes se acercan a un intermedio y puede haber la verdadera inclusión. ¿Por qué? Porque las soluciones implican acciones. Ya hemos visto todas las razones a las que se enfrenta una persona con discapacidad auditiva y todas las situaciones que surgen. Viendo todo lo que vimos, ¿qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir lo siguiente. Primero, en este viaje que hemos hablado acerca de las barreras comunicativas, la inclusión es clave para construir puentes comunicativos. Y para eso es importante el uso del español y la lengua de señas. No importa si hablamos con palabras, si nos comunicamos con señas, lo importante es la comunicación. Recordemos que la diversidad cultural y la diversidad lingüística hacen que nuestro mundo sea colorido. Como segunda conclusión y después de haber explorado todo este mundo, la lengua de señas y el español deben crear puentes para que las diferentes comunidades, tanto sordas como oyentes, aprendan a comunicarse y aprendan a convivir juntos. En la Biblioteca de Cajamarca nos esforzamos por ser inclusivos y estamos haciendo todos estos talleres, capacitaciones y sensibilizaciones para crear puentes comunicativos de unos con otros. Recordemos que la comunicación es la melodía de la vida y cada uno de nosotros tiene un órgano diferente, cada uno de nosotros tiene un instrumento diferente. Así que cuando todos unimos nuestros instrumentos, hacemos una melodía armoniosa y asombrosa. Y por último, en la clase de Fundamentos de Lengua de Señas le enseñamos a la comunidad sorda cómo defender sus derechos. Les enseñamos acerca de leyes, procesos, decretos que ayudan a empoderarse más. Así que concluyendo, quiero dar las gracias a la instructora y aquí le dejo mi video acerca de lo que son las situaciones comunicativas en mi sitio de trabajo y espero que este video sea de agrado. Que esté muy bien. Hasta luego.